Aquí comienza el Tornaviaje. Preguntas y respuestas para conocer la historia y comprender nuestro tiempo. Durante los primeros años del siglo XIII se desató una guerra en el sur de Francia, en la región de la Provenza, lo que hoy conocemos como Occitania, la Provenza, la Costa Azul, toda la costa, las tierras cercanas a la costa mediterránea de la Francia continental. Y esta guerra se desató por causas religiosas. Esto parece sorprendente a un momento de primera vista, ya que durante el siglo XIII lo más común, y también en el siglo XII, eran las guerras a causa de religión, pero en el Oriente Medio, a causa de las cruzadas, en el contexto de las cruzadas. Sin embargo, en esta situación tan peculiar, una herejía se había hecho fuerte en esta parte de Europa. Y por tanto los poderes políticos cercanos a toda esta zona se lanzaron a revertir la situación, por supuesto con el amparo de la autoridad del Papa de Roma. Los poderes políticos se lanzaron no solo a causas religiosas, sino también por causas políticas, que es lo genuino de estos. Así que resulta curioso destacar esa situación porque en un siglo que fue de esplendor católico, en toda la Edad Media, estamos hablando del siglo XIII, el siglo de Tomás de Aquino, de las universidades, del desarrollo católico y de la unidad de la Iglesia por excelencia en toda la Edad Media, destaca este momento singular de conflicto dentro de la propia cristiandad europea. Así que hoy nos preguntamos cómo es posible que el auge de una herejía se diera como caso singular en esta época y que además los poderes políticos cercanos se lanzaran con tanta firmeza y potencia a responder ante esta situación. ¿Cómo se llegó a aceptar esta doctrina en la Europa cristiana de la Edad Media y cómo se coordinó una respuesta tan firme contra una herejía que pillaba por sorpresa a todos los poderes políticos de la época en Francia y en toda Europa? Soy Jesús Francisco Molina y hoy es 13 de agosto de 2022. Bienvenidos al Tornaviaje. La herejía en el ámbito de la Iglesia cristiana, del cristianismo, no es cosa de los primeros siglos. Cualquiera que le eche un vistazo rápido a la historia lo sabe. Surgen en muchos momentos y en muchos acontecimientos particulares de la historia se suceden los cismas, las peleas a cuenta de religión, los conflictos, las guerras de religión, y es lo que hoy tratamos en este programa. A principios del siglo XIII ocurre, no nace, sino que toma fuerza una herejía en el sur de Francia, en lo que se conoce como el Languedoc, una región francesa cercana al Pirineo oriental y a la costa mediterránea de lo que es la actual Francia, entre el Pirineo y los Alpes, en torno a lo que era entonces el condado de Toulouse y otras ciudades importantes como Nevers o Carcassonne. Pues bien, en este ámbito resulta curioso, como hemos dicho al principio, que surja una herejía con tanta fuerza en un siglo que es de un auge católico tan fuerte. El siglo XIII es el siglo en el que la Iglesia medieval alcanza el apogeo de su poder y de su influencia tanto en la religión como en la política europea. Es el siglo de Santo Tomás de Aquino, el siglo de las universidades europeas, el siglo de las sumas teológicas, de la doctrina cristiana asentada ya en sus bases, de los grandes concilios medievales. Y es curioso ver cómo es en este siglo en el que surge una herejía además tan distante de la doctrina católica. La herejía de la que estamos hablando es de la herejía cátara o albigense. Toma el nombre de albigense de la ciudad de Albi, que es una ciudad que está cerca de Toulouse, allí en Francia, en torno a la cual aparecen estos herejes, esta doctrina, o el nombre preferido por los historiadores, que es el de la herejía cátara, los cátaros, que eran este pueblo del sur de Francia. Esta herejía, ¿en qué consiste? Vamos a comprender primero en qué consiste la doctrina de estos herejes y por qué, y así entenderemos bien, por qué supone la aparición de esta doctrina un golpe tan digamos, de impresión
a la Iglesia Católica del momento. La doctrina cátara, posiblemente aparecida ya en el siglo XI en este ámbito, tiene primero una base maniquea. Los maniqueos eran esta secta que existía en los primeros siglos, que sostenía básicamente desde el punto de vista de la religión los supuestos del dualismo neoplatónico. En el mundo existen dos poderes enfrentados, el bien y el mal, ambos al mismo nivel, al nivel de Dios, y ambos son creadores. Esto es lo que sostienen los cátaros. Existe un poder benigno, Dios, que crea el alma, y un poder maligno, el demonio, que crea el mundo. Por esto, para los cátaros, el mundo es profundamente dualista y ven la vida desde el punto de vista neoplatónico, en el que la carne, el cuerpo, el mundo físico es malo y el alma se debe liberar de este mundo. Las consecuencias que salen de esta base maniquea son devastadoras para la doctrina católica. Niegan la Trinidad, dado que niegan la divinidad del Espíritu Santo y del Hijo, en consecuencia niegan la encarnación. En fin, la doctrina cátara ataca algunas de las bases más fundamentales de la doctrina católica, y por eso causa una impresión tan fuerte cuando empieza a tomar fuerza en el sur de Francia. También posee una base gnóstica. El gnosticismo también es una herejía presente ya desde el siglo I, incluso desde tiempos apostólicos, que sostiene que la salvación se alcanza desde el conocimiento, no desde los actos ni desde la gracia, que será la pelea que exista luego en la Iglesia en los siglos XV y XVI, pero no viene a cuento, sino que es una doctrina profundamente anticristiana. La salvación se alcanza desde lo que uno sabe y lo que uno conoce, y en lo que uno se inicia a partir de ritos mistéricos. Esto es una corriente que proviene seguramente de religiones que vienen de Oriente y que accedieron a esta parte de Europa seguramente desde las líneas comerciales. Es precisamente esto lo que aviva la teoría de algunos historiadores que sostienen que la doctrina cátara, la herejía cátara, procede de religiones maniqueas todavía existentes en el Oriente Ortodoxo, en torno al Imperio Bizantino, y que proceden seguramente de rutas comerciales, como ya hemos dicho. Pues bien, esta doctrina se desarrolla en el sur de Francia, como ya hemos dicho, durante todo el siglo XII, el siglo anterior a que empiece los conflictos en torno a esta, bueno, iba a decir religión, pero es más bien una secta, ¿no? En el siglo XII, los cátaros adquieren una especial importancia porque es cuando empiezan a ser protegidos por el poder político local, los duques de Toulouse, de Tolosa, si queremos decirlo en castellano. En estos momentos también aparecen los que se hacen llamar los perfectos, que son algo así como los sacerdotes, que no son sacerdotes, ya veremos por qué, los sacerdotes de esta pseudo-religión, ¿no? Los perfectos que abogan por una salvación desde una profunda y exacerbada ascética. Es una doctrina que también aboga por una vida profundamente penitencial y por unas mortificaciones tremendas que liberen al alma de la maldad del cuerpo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ya hemos entendido un poco en qué consiste esta doctrina. Los perfectos, que empiezan a ser como los predicadores de los cátaros, hacen que cobre fuerza. Y cuando empieza a cobrar fuerza, los duques locales, los poderes feudales locales establecidos, principalmente los condes de Tolosa, son los que empiezan a aprovechar esta situación para hacer más fuerte incluso su poder local independiente, su poder feudal, frente a aquellos de los que son vasallos. Los más potentes, los más fuertes en su alrededor son la corona de Aragón y los reyes de Francia. Así que, precisamente por la protección de poderes locales de esta doctrina, será por lo cual, por un lado, la doctrina se hará fuerte y por otro lado, la fuerza de esta doctrina provocará al final la guerra. Cuando los poderes políticos, en este caso los poderes feudales locales, se inmiscuyen en este asunto, pues los conflictos vendrán de la mano de todo enfrentamiento religioso, ya que la religión en este caso estará unida a la política. Como el problema en esencia,
o desde su base es un problema religioso, la Iglesia, por supuesto, fue la primera en responder. Pero no respondió en un primer momento desde sus instituciones, desde la jerarquía, sino que fueron las bases de la Iglesia, los movimientos, las órdenes religiosas o monásticas en este momento, las que respondieron desde el principio de este problema, ya que era un problema perfectamente sensible. Las poblaciones del sur de Francia, seguramente a causa de la falta de implicación de los sacerdotes locales y de las autoridades eclesiásticas en este lugar, pues estaban a merced de la extensión de estas doctrinas heréticas de los cátaros, de los perfectos, como hemos dicho que se hacían llamar. Fueron diversas las misiones que durante el siglo XII se fueron instalando en estos lugares simplemente para predicar, para enseñar la doctrina católica y salvar, con toda la buena intención, a estas personas de la herejía, de la mentira, de lo que pensaban que era pues una doctrina distinta a la enseñada por la Iglesia católica. El personaje más notable que se implica en este momento en las predicaciones, en las misiones de predicación en el sur de Francia, en el Languedoc, fue San Bernardo de Claraval, que es una de las personalidades más influyentes del siglo XII y de toda la Edad Media casi. San Bernardo fue un reformador de la vida monástica de su tiempo, fundó la Orden del Císter y con una cantidad inmensa de fundaciones que hizo a lo largo de toda Europa, personalmente además, influyó no solo en la vida religiosa de su época, que ya lo hizo en gran medida, sino también en la vida política. Tuvo mucha influencia entre los poderes políticos de su época, sobre todo por la predicación de las cruzadas y otros movimientos políticos. Pues bien, también predicó en el sur de Francia y su influencia alcanzó hasta la misma Roma. Solo hay que mirar que en el mismo año en el que San Bernardo se lanza con sus hijos del Císter a predicar en el Languedoc, es el año en el que sube al trono pontificio Eugenio III, que fue el primer papa del Císter, que fue personalmente discípulo de San Bernardo. Estamos hablando del año 1145. En este año, San Bernardo se va al Languedoc y Eugenio III es coronado papa de Roma, el primer papa cisterciense. O sea que San Bernardo poseía influencia hasta en la misma Roma, donde un discípulo suyo se sentaba en el trono de San Pedro. Pero bueno, sin embargo, las intenciones de estos predicadores en el sur de Francia no alcanzaron un éxito notable. Las predicaciones se extendieron no solo durante la segunda mitad del siglo XII, sino también durante la primera del XIII. Aquí es destacable, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán y los dominicos, la orden de predicadores, que se asentó en el sur de Francia solo con esta intención. La primera casa la fundó Santo Domingo precisamente en Toulouse, con la intención de predicar a los albigenses. Pero las predicaciones no tuvieron mucho éxito. Los cátaros siguieron extendiendo su doctrina en esta zona y la herejía tensó la situación no solo religiosa, sino también política. La Iglesia acabó respondiendo desde la jerarquía por medio de nuevos cánones. Esta fue el segundo modo de respuesta de la Iglesia. Se convocaron concilios como el Concilio de Tours en 1163 o el Concilio III de Letrán en 1179. Vamos viendo la segunda mitad del siglo XII en la que esta herejía se va haciendo fuerte cada vez más en los territorios de los condes más independientes del sur de Francia. Finalmente será el Concilio IV de Letrán en 1215 el que cristalice la doctrina católica en contra de los cátaros, los condene formalmente y además se enmarque este concilio dentro del contexto ya del conflicto militar que vamos a tratar hoy. A principios del siglo XIII es cuando ocurre la cruzada contra los cátaros y ya la predicación poco tiene que hacer en un lugar en el que lo que impera contra el modo de luchar que impera contra la herejía es la guerra. Y así, precisamente, es como llegamos a las causas políticas del conflicto. El conflicto bélico, el conflicto armado, rara vez en la historia se da por razones religiosas o por razones exclusivamente religiosas. La religión es un factor a tener en cuenta, pero muy pocas veces, o casi diría que ninguna, es la única causa de una guerra. Seguramente los poderes políticos estén metidos por medio, y los poderes políticos son los que acaban haciendo la guerra. Pues bien, la situación política, a principios del siglo XIII, es la propicia para que se dé una situación como esta. Y la herejía albigense, la herejía cátara, es al final no más que la ocasión perfecta que la tensión política tiene para desahogarse y culminar en una situación
que marque una nueva estabilidad en el siglo XIII. De hecho, el conflicto bélico alrededor de los albigenses, la cruzada contra los cátaros, no es más que el momento en el que el orden político se rehace al modo del siglo XIII. Hay un cambio político bastante importante en la Europa occidental que marca una diferencia con los siglos anteriores. En primer lugar, la causa fundamental es el proceso que está siguiendo la monarquía francesa durante todo el siglo XIII. A partir del siglo XIII, primero con el reinado de Felipe II Augusto y luego con el reinado de San Luis, de Luis IX, sigue un proceso de ampliación de su poder. Francia es un reino formado por numerosísimos poderes feudales más o menos independientes. Y la corona francesa, la figura del rey, acaba por instituirse al final del siglo XIII como la única autoridad indiscutible en el reino de Francia, con numerosos vasallos, eso sí, pero cada vez con más y más poder en detrimento del poder que pudieran poseer los señores feudales a lo largo de toda Francia. Pues bien, uno de los señores feudales más poderosos dentro de la propia Francia eran los condes de Toulouse y algunos de los demás protectores de los albigenses al sur de Francia. Así que en el conflicto con los albigenses, el rey de Francia ve una oportunidad de oro de hacerse con el control de esta zona de Francia, de esta zona del reino. Ahora bien, en este momento los reyes se encuentran bastante ocupados. Felipe II se encuentra bastante ocupado haciéndole la guerra precisamente por las mismas razones al rey de Inglaterra, a Juan sin tierra. La batalla de Bouvines en 1214 acaba con la guerra anglo-francesa de principios del siglo XIII por cuestiones de vasallaje en el norte de Francia. El rey de Inglaterra era vasallo del rey de Francia en algunos lugares, se hizo valer de esto para hacerle la guerra y al final el rey de Francia acabó controlando estas zonas en el norte. Es la misma situación que la del sur, pero un poco más calmada. En el sur ocurrirá lo mismo. Pues bien, cuando aparezca la situación de los albigenses, el rey de Francia aprovecha la situación. Y aprovecha la situación justo por otra cuestión que facilita la actuación del rey de Francia, que es el auge del poder papal. No hay que olvidar que Roma es un poder político muy influyente, si no el más influyente, en la Europa de la Baja Edad Media, de los siglos XII, XIII, XIV. Es un poder muy, muy influyente. Y justo en este momento se encuentra en el punto máximo de su influencia, en el papado de Inocencio III, otro personaje como pocos en la historia de la Edad Media. De hecho, en torno a esta guerra confluyen unos personajes muy curiosos y muy llamativos. Inocencio III, de hecho, es uno de ellos. Inocencio III, que como el resto de papas anteriores y cada vez más se apoya en el reino de Francia, decide atajar el problema por la fuerza. Los papas anteriores han apoyado las predicaciones antes de él, pero llegado a este momento, Inocencio III, que es un hombre de acción firme y contundente, no olvidemos que fue el papa que no dudó en excomulgar al rey de Inglaterra o de poner en entredicho a todo el reino, pues de la misma manera decidió atajar el problema por la fuerza. Convocó una cruzada dentro del corazón de Europa, y llamó precisamente a los señores feudales locales a responder a su llamada de la cruzada. El líder convocado por el Papa para esta cruzada no iba a ser otra persona que el rey de Francia, Felipe II. Y Felipe iba a aprovechar esta situación, sin dudarlo. El Papa tenía un poder e influencia muy grande y la convocatoria del Papa era una excusa perfecta para el rey para actuar en este lugar que se le escapaba a sus manos. Sin embargo, existía otro poder político interesado en actuar en esta zona, que eran los propios señores feudales locales, los duques de Tolosa y otros poderes locales asociados, y también la corona de Aragón. No podemos olvidar que los reyes de Aragón están muy cercanos y por consiguiente son un poder político a la altura de los reyes de Francia que los propios reyes de Francia tienen que compartir en esta zona. La corona de Aragón tiende a expandirse también al norte de los Pirineos, donde tienen unos señores feudales que son vasallos suyos, y precisamente por eso el rey de Francia busca combatirlos allí. Así, de esta manera, los reyes de Aragón se convierten en los protectores y patrocinadores de los duques de Tolosa y los otros señores, pues, los condes de Nevers, Carcassonne y todas estas ciudades que hemos señalado, todos estos lugares.
En este momento, cuando estalle la cruzada, el duque de Tolosa, Raimundo VI, y el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, un rey muy famoso de la corona de Aragón, serán los que se impliquen en un primer momento en combatir al poder francés. Finalmente llegamos al estallido del conflicto. Las situaciones políticas que hemos descrito nos llevan al momento en el que aparece la ocasión y los poderes que están en tensión, que están enfrentados, actúan finalmente sobre la situación. Esta ocasión es la llamada del Papa, la convocatoria de la cruzada propiamente dicha. El Papa Inocencio III llama a la cruzada en el año 1208 de forma explícita, y además de forma explícita también llama a liderarla al rey Felipe II, como hemos dicho. Sin embargo, Felipe II aún se encuentra muy ocupado combatiendo a los ingleses en el norte, al rey Juan Sin Tierra, que le hace la guerra de la misma manera que los duques de Tolosa. Así que pone al frente de su ejército a otro personaje bastante peculiar de toda esta historia, que es Simón IV de Montfort, un noble francés que es la mano derecha, derechísima del rey. Un general que ya había combatido en la Cuarta Cruzada en el año 1199, a finales del último del siglo XII, y que precisamente por esto era, además de más confianza aún, del rey. El rey además acertaba en este personaje porque tenía un éxito militar rotundo en todas las operaciones que dirigía. Pues bien, Simón de Montfort se dirige al sur y poco a poco empieza a realizar sitios a las diversas ciudades donde se encuentran atrincherados los cátaros, que ya no son otra cosa que el ejército del duque de Tolosa, de Raimundo VI, auxiliado además por tropas de la corona de Aragón. Simón de Montfort sitia las ciudades de Béziers, de Carcassonne. El sitio de Carcassonne además es muy característico de todo este conflicto, porque por mediación diplomática del rey de Aragón se consiguió que no fueran asesinados los cátaros que se encontraban en aquella ciudad, sino que todos fueron expulsados. Es muy característico además la miniatura que refleja este acontecimiento. Se ha hecho muy famosa para hablar de este conflicto. Durante estos años la situación es esta: se genera una situación de guerra civil prácticamente en la zona del Languedoc, en la que se enfrentan los cátaros partidarios del duque de Tolosa y los defensores de los derechos de la corona en el sur de Francia. Toda esta situación al final llega a su culminación en una batalla en el año 1213, la batalla de Muret, en la que se enfrentan las tropas de la corona de Aragón y del duque de Tolosa contra las tropas del rey comandadas por Simón de Montfort. Fue tan decisiva esta batalla que en ella incluso llega a morir el rey de Aragón, Pedro II el Católico. Aún no es, he cometido un error, aún no es Jaime I. Jaime I es su hijo, que precisamente heredará el trono a raíz de su muerte, de la muerte de su padre, en esta batalla, en la batalla de Muret. Y a causa de esta batalla, Simón IV de Montfort, se hace con la ciudad de Tolosa, y 2 años después, en el concilio IV de Letrán, que ya hemos mencionado, es confirmado como nuevo duque de Tolosa. Y así es como finalmente Felipe II llegaba a conseguir su intención, que no era otra que controlar el Languedoc, teniendo allí a un noble vasallo que fuera fiel, y no era otro, en este caso, que su mano derecha. Sin embargo, la situación no duraría. En 1216 murió Inocencio III, y esto nos da una pista además de la influencia y poder que tenía este papa en particular. Justo su muerte es la causa de que se produzca una rebelión bastante fuerte en el Languedoc, de nuevo instigada por la corona de Aragón, que está detrás de todas estas actuaciones en contra del rey de Francia, y la cual aprovechan los, podemos decir, legítimos duques de Tolosa para recuperar sus tierras. Comienzan una campaña de nuevo en contra de las tropas de Simón de Montfort, que dura hasta 1218, de nuevo auxiliados por la corona de Aragón. En 1218 precisamente hacen sitio a la ciudad de Tolosa, y en este sitio muere Simón de Montfort. Raimundo VI, luego Raimundo VII también, serían de nuevo duques de Tolosa por la fuerza, no por otra cosa. Sin embargo,
toda esta guerra, todo este proceso que había acabado con la batalla de Muret y la muerte la huida del duque de Tolosa, la muerte del rey de Aragón y tal, todos estos sucesos habían marcado profundamente la situación política de la zona. Así que finalmente el poder político de la autoridad que poseían los duques de Tolosa había ido en detrimento a causa de todos estos sucesos. Al final sería el reinado de San Luis, de Luis IX de Francia, otro gran monarca que concentraría también, igual que su abuelo Felipe II, el poder en torno a la corona, el que acabaría con la situación. El Tratado de París, que consiguió firmar con la Corona de Aragón en 1229, dentro de todo el marco de su política exterior tan característica que se caracterizó por la paz que consiguió para el Reino de Francia, desposeyó totalmente a los duques de Tolosa y firmó la paz con Aragón. Esta situación hizo que los protectores políticos de los albigenses, de los cátaros, cayeran en desgracia, y precisamente por esto la herejía se fuera desinflando hasta que en torno a los años 40 del siglo XIII hubiera prácticamente desaparecido. Al final fue la autoridad de la Iglesia establecida de nuevo gracias a la cruzada primera que se había convocado, la que acabó por extinguir los últimos focos de resistencia herética a la doctrina católica en esta zona. Los primeros tribunales de la Inquisición, por cierto, en Francia, fueron establecidos aquí. Los dominicos, es por esto que los dominicos, la orden de predicadores, además se encargó tradicionalmente del trabajo de inquisidores, porque fue aquí donde la Inquisición hizo sus trabajos más importantes, sus primeros trabajos importantes, bajo el auspicio precisamente de la orden de predicadores establecida allí para este propósito. Así que, como conclusión, veremos claramente que en esta situación, en este conflicto, se distinguen perfectamente un conflicto religioso y otro conflicto político. En un primer lugar, el conflicto religioso, y luego un conflicto político que aprovecha la situación de conflicto religioso para resolverse en torno a esa ocasión. La herejía albigense no fue otra cosa que la ocasión, como ya hemos dicho, que los poderes políticos de la época, el rey de Francia, la corona de Aragón, incluso el Papa, aprovecharon para alcanzar sus ambiciones, sus intenciones políticas. Al final, la situación consiguió estabilizarse políticamente. Eso es necesariamente una buena noticia. Sin embargo, al precio de una guerra que fue bastante sangrienta, por otra parte. Se cometieron muchas tropelías contra los cátaros, que sufrieron, a pesar de todo, las consecuencias de una guerra que ellos al final no habían buscado. Simplemente la habían provocado sus señores feudales en búsqueda de más poder. Al final vemos como en todos los momentos de la historia de la Iglesia y de la Europa cristiana, que la unión profunda entre Iglesia y Estado no hace otra cosa que confundir no solo a los historiadores, sino precisamente a los que viven esos acontecimientos históricos e interpretan el poder de la Iglesia, el poder espiritual de la Iglesia, como un poder temporal al servicio de las ambiciones de los hombres. Y hasta aquí este programa sobre los cátaros, la cruzada francesa, la cruzada del sur de Francia contra los albigenses, los cátaros, y un acontecimiento histórico que me parece que ha pasado bastante desapercibido y que, sin embargo, marcó bastante la historia política del siglo XIII en Europa. El siglo XIII, como ya hemos dicho, es un siglo que sirve de estabilización de los poderes políticos en Europa, un siglo muy importante para comprender por qué se forman los reinos que se forman y por qué se forman como se forman. Pero bueno, a pesar de todo, así podemos acercarnos a un acontecimiento que es desconocido, pero que comprenderlo bien nos ayuda a comprender bien la historia de la propia Europa. Así que, esperando que os guste, os haya gustado este programa, suscribíos a este canal, dadle a me gusta en el vídeo en YouTube, sabéis que eso ayuda a visualizar el programa y a ayudar a este proyecto, y también os podéis suscribir en iVoox y seguirme en redes sociales, JF de Molina, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Así que muchas gracias por seguir este programa, y así os espero el próximo sábado aquí, en el Tornaviaje.